Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! Hola. Hoy hablaremos sobre la importancia de entender la teoría del color. Y además de que te va a ayudar a mejorar tu trabajo artístico, justificar tus diseños e incluso ahorrar dinero en materiales, es un tema muy divertido. También te contaré la historia de cómo fue que comencé a interesarme tanto en este tema de la teoría del color. Así que comenzamos. Este episodio es posible gracias a Skillshare, una plataforma de educación online ideal para creativos. Puedes encontrar miles y miles de clases de diversos temas como ilustración, dibujo, creatividad, cómo hacer páginas web, marketing, estrategia para redes sociales, aprender a usar programas de diseño, de edición, entre muchas otras cosas. Cada vez que yo necesito aprender algo, ya sea por trabajo o por gusto, busco información en Skillshare, porque para mí ya se ha vuelto literal una garantía que voy a encontrar algo bueno ahí. Hasta incluso encuentro cosas que no sabía, que ni sabía ni que existían y terminan sirviéndome mucho. Así que si tú quieres aprender muchas cosas, puedes probar la experiencia Skillshare con un link especial que te dejo en las notas del episodio. Skillshare nació hace más de 10 años con la idea de formar una comunidad en donde se comparten habilidades, literal, eso significa el nombre, skill, habilidades, share, compartir, Skillshare. Es una de las plataformas educativas de mayor calidad y prestigio. Originalmente inició en inglés, después agregó subtítulos en varios idiomas y actualmente está trabajando fuertemente por ampliar su catálogo de clases en español, lo cual me parece genial para que cada vez el acceso a la información en español sea mucho más accesible. Así que, al ser profesora de Skillshare, el staff de Latinoamérica me ha pedido recomendar personas que estén interesadas en compartir su conocimiento. Si ese es tu caso, ¿quieres ayudar a más personas compartiendo tu conocimiento mientras obtienes un ingreso extra? En las notas del episodio encontrarás un Google Forms muy sencillo, llena tu información y con mucho gusto te puedo recomendar. Así que nos vemos en Skillshare. Actualmente tengo 2 clases de pintura ahí y ya muy pronto comenzaré a crear la tercera. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy fascinada porque en este episodio voy a hablar de uno de mis temas favoritos de toda la historia del tiempo, el color. Bueno, pues, ¿y por qué me gusta tanto el color? Y es que el color emociona realmente si nos encontramos en un lugar con ciertos colores, con ciertos tonos, inevitablemente, y aunque no lo queramos, esos colores nos van a producir un efecto en nosotros. Es como, imagínate que llegaras a un cuarto en el que todas las paredes están pintadas de rojo. Inevitablemente te va a alterar. Sin embargo, si llegas a una habitación en la que hay tonos más neutrales, quizá un acento de algún otro color también, ocre o verde olivo, o incluso algo más vivo como naranja, pero está solo como un acento y no como toda la habitación que te envuelve, puede que te sientas más calmado, más animado, más tranquilo. Entonces, el color es muy importante, tanto en la pintura como en el diseño, como en el marketing, como en la psicología. Hay muchas áreas del conocimiento que estudian la importancia del color, porque al final de cuentas tiene que ver todo con todo.
Y bueno, si eres una persona creativa que te interesa el arte o el diseño, estudiar la teoría del color y realmente comprenderla me parece básico. Es por eso que una de mis clases de Skillshare es Entendiendo el color. De hecho, se llama Entendiendo el color con múltiples medios: acuarela, gouache, lápices de colores y óleo. ¿Por qué la decidí hacer así? Porque para mí esa clase es como la base de todo y me parece muy importante mostrar que los principios del color, los principios de la teoría del color, funcionan igual con cualquier medio, ya sea acuarela, gouache, lápices, óleo o cualquier otro. Los principios son lo mismo. Hay algunas personas que el hecho de que se llame teoría del color, la palabra teoría, puede asustar un poco, pueden asumir que es muy pesado o muy aburrido, pero en mi experiencia es un tema muy divertido y como lo he visto con varios de mis alumnis, es que terminan obsesionándose porque como que se te abren los ojos a un nuevo mundo de posibilidades y de descubrir las armonías. Hay 6 armonías del color que las encuentras en todos lados y como que empiezas a embonar las piezas del rompecabezas. Por eso me parece que es un tema que se debe estudiar como desde el principio, porque me parece que sienta unas muy buenas bases para todo lo demás que vas a seguir creando. Te quiero platicar la historia de cómo yo descubrí este tema y cómo fue que me empezó a importar tanto, así es que ahí te va. En otros episodios les he contado mi historia, cómo empecé a aprender a pintar, cómo empecé todo eso. Y bueno, pues cuando yo estaba en preparatoria, estuve en muchas clases de pintura, así en todas las que me pude inscribir. Obviamente en esa época no existía Skillshare, no existían plataformas online, ni siquiera había como tantos tutoriales o mucho menos existía Instagram y tantas cuentas de arte, ¿no? Entonces realmente era como inscribirse a los talleres de los artistas que existían en tu ciudad y listo, que siempre eran pocos. Bueno, yo no vivía en una ciudad muy grande tampoco. Entonces me inscribí en todas las clases de pintura que pude. Esas clases eran muy así como, bueno, eran de óleo, que eso da igual al final de cuentas, pero eran muy como de pinta esto y si no te sale, llega el profesor y se sienta en tu silla y te pinta encima y te lo corrige y luego se va con otro alumno y así, y después vuelves a avanzar en otra parte, pero te vuelve a quedar mal y se vuelve a sentar y te vuelve a corregir, pero casi no explicaban nada. O sea, te decían así como que mira cómo lo hago y lo corrijo. Bueno, en mi caso que me tocó, no me explicaban qué tenía que observar yo para corregir o en qué me tenía que fijar. Generalmente, ahora ya que lo sé, era tema de luces y sombras, tema de mezcla de colores, tema un poco de proporciones. Casi siempre las correcciones iban por ahí, pero nunca te enterabas y a mí me frustraba mucho que después yo en mi casa o cuando eran vacaciones y no había taller, quería seguir pintando y no podía, me sentía como con mucha parálisis de que no estaba con mi profesor y entonces no me soltaban, las cosas no me salían. Cuando estaba en los talleres, en las clases, pintaba y me salía bien. Cuando estaba sola por mi cuenta, no me salía, pero bueno, en los talleres me salía bien pues porque me ayudaban y me corregían y me repintaban encima. A mí eso me dio mucha frustración por muchos años. Y ya hasta después estudié la carrera de diseño industrial. Obviamente en la carrera la forma en la que te enseñan a entender los principios del diseño, los principios de estética, muchas cosas, porque obviamente una universidad tiene la finalidad de que sus egresados tengan buenos trabajos y se puedan desarrollar y no pueden enseñar desde un
quiero que esta persona sea mi alumno por siempre, que siento que eso pasaba en los talleres, que trataban como de mantenerte adicto a estar en los talleres pagando mensualidad con mensualidad, porque no te enseñaban lo suficiente como para que tú pudieras pintar por tu cuenta. Pero como te gustaba pintar y en el taller sí podías pintar porque tenías la guía del maestro, te quedabas y te quedabas como por años. Que también está padre pertenecer a un taller porque también está el lado social, de convivir con más gente. Me gusta mucho el hecho de que en los talleres de pintura, sobre todo cuando es presencial, se convive entre personas que probablemente de ninguna otra forma se juntarían en un café a platicar, no sé, porque tienen diferentes edades, diferentes intereses, entonces eso los hace que poco probablemente se vuelvan amigos, pero al estar juntos, unidos por un taller de pintura, se crean conversaciones entre personas de diferentes edades y se vuelven amistades muy bonitas. Eso me parece un valor gigante de las clases presenciales. También se da un poco en las virtuales, obviamente mucho menos o un poco más difícil. Pero el punto es que después de que estudié la carrera, que si bien en la carrera sí vemos algunas materias de técnicas de representación, que son dibujo, pintura, tampoco es el fuerte de la carrera. Hay muchas otras materias de otros temas. Entonces, después de eso, las bases de diseño sí me sirvieron. Después trabajo mucho tiempo en empresa, en la industria y dejo de un lado la pintura. Mientras estuve en la carrera también dejé los talleres de pintura porque ya no me daba la vida. Entonces, muchos años después, vuelvo a comenzar a pintar de nuevo en clases, poco a poco me fui soltando, tuve que volver a aprender porque esto de pintar y dibujar tiene mucho que ver con la práctica, entonces lo había dejado de hacer tantos años y si bien es como lo que bien se aprende no se olvida, de todas formas estás un poco oxidado, entonces tienes que volver a practicar y ya como que empiezas a recordar de nuevo, ¿no? Y bueno, ya comencé a pintar, después pasó mucho tiempo, decido independizarme, dejar mi trabajo de oficina y estaba como buscando a qué dedicarme, qué hacer. Estaba esperando el resultado de una beca de una maestría, entonces estaba así como que en esa época de transición y me pongo a pintar de nuevo, ahora sí por primera vez yo sola, sin la guía de ningún profesor, sin nada, ¿no? Y ahí fue la primera vez que empiezo a estudiar la pintura por mi propia cuenta. Y cuando digo estudiar la pintura, me refiero a que mientras yo estaba pintando, mi objetivo no era crear una pieza bonita para enmarcarla y ponerla en mi sala, sino que era, quiero poner más atención en cómo se comporta el material, en si mezclo esto con esto, ¿qué pasa? Si hago este tipo de texturas, ¿qué pasa? Y como ahí estaba sola, no estaba con la guía de nadie, empiezo como a analizar y cuestionarme, realmente empezar a entender la técnica de los materiales a través de la experimentación, lo cual me pareció un ejercicio súper valioso y me permitió hacer cosas que durante tantos años no había podido porque estaba pintando como un poco sin saber qué estaba haciendo. Y es por eso que gracias a eso siempre en mis clases fomento que mis alumnos experimenten, practiquen, observen. Siempre estoy diciendo ese tipo de cosas porque fue la forma en la que a mí me ayudó. Y yo lo veo con los trabajos que hacen mis alumnos, cómo se dan esa oportunidad de experimentar. Incluso gente que nunca ha pintado, de repente saca cosas increíbles y padrísimas, y sobre todo porque también a mí me ha tocado dar muchas clases virtuales. La parte de sentarte en la mesa del alumno y pintarle encima y corregirle no es opción. Entonces, creo que eso se sustituye con explicar y hacer que la gente entienda qué es lo que está pasando, a qué le tienen que poner atención. Por eso mis clases se llaman Entendiendo. He hecho varias clases que tienen ese título, entendiendo el color, entendiendo la acuarela, porque pienso que a partir del entender es como que te ofrecen un buffet de opciones
y ya tú sabes qué elegir, ya tú tienes las bases para elegir y considerar qué opción, qué técnica, qué truco, qué tipo de forma te conviene en este momento. Y el podcast es mucho eso, ese es el objetivo principal del podcast, que a través del audio compartir ese tipo de conocimientos que te ayuden a entender más cosas del proceso creativo, de arte, de negocios, de inspiración. Por eso se llama ensalada creativa, porque en cada episodio mi intención es mostrarles un buffet de ingredientes, de opciones, y que ustedes vayan tomando lo que les sirve en este momento y mezclándolo a sus preferencias. Entonces estaba en ese proceso experimentando por mi propia cuenta. También estaba interesada en aprender de qué forma se puede monetizar el arte, porque hemos vivido por muchos años, por muchos siglos, con el mito del artista muerto de hambre, y pues simplemente no quería hacer eso, pero sí quería dedicarme al arte. Entonces estaba en toda esta disyuntiva. Yo veía en internet que sí hay gente que se dedica al arte, pero cómo le hacen, cómo lo convierten en negocio. Y una cosa que me quedó muy clara es que si yo encontraba la forma de convertirlo en negocio mucho más fácil o inmediatamente, mi trabajo artístico tomaba más prioridad en mi vida, y de esa forma le podía dedicar más tiempo y mejores recursos, y no solamente las obras de mi tiempo cuando ya estoy cansada o cuando tienes oportunidad, ¿no? Entonces, en ese año estaba intensamente investigando por todos lados todo tipo de formas en las que podría convertir mi trabajo artístico en una forma que me genere una remuneración económica, para así poderle destinar un mejor tiempo y espacio y prioridad en mi vida. En ese buscar y buscar, obviamente Skillshare fue una gran herramienta, porque ahí hay muchas clases de eso y muchos de sus profesores son un ejemplo tal cual, y son temas que se comparten muy abiertamente. Entonces encontré varias cosas, entre ellas dos ramas de la ilustración que me llaman mucho la atención: la ilustración editorial y la ilustración de patterns, que son estampados. Los puedes encontrar en la ropa, los puedes encontrar en textiles, en productos como vajillas, papel tapiz, muchas cosas más. Literal, ve a cualquier tienda o en tu casa y todo lo que veas con dibujos estampados sobre un producto es eso. Entonces hay industrias detrás de estos productos que contratan ilustradores, artistas que hacen eso, y yo estaba de que, wow, quiero, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que aprender? Y cuando estamos en esa parte, tenemos que aprender desde las bases, ¿no? Yo todo el tiempo había estado pintando con óleo, que es una técnica que me encanta, pero el óleo es un poco más como para obras de caballete. Si bien sí puedes pintar al óleo sobre papel, yo lo he hecho sobre papel de acuarela o sobre papel mix media o incluso cartulina opalina, queda muy bonito. Es una técnica muy espesa que tarda muchos días en secar, a veces hasta semanas, dependiendo la humedad del lugar. Y como es más espesa, pintar en formatos pequeños, como una hoja, se vuelve también un poco como más lento, me parece. Y también para este tipo de trabajos, ya sea una ilustración editorial para un cuento, una portada, un libro, o un diseño de estampados, generalmente si se hace el trabajo en un método, en una técnica análoga, que es acuarela, gouache, o sea, cualquier cosa que se hace con la mano, generalmente se trabaja y después se escanea y se retoca en Photoshop, porque al final el archivo que tú tienes que entregar al cliente es un archivo digital, porque se va a imprimir y replicar muchas veces. Entonces, como el óleo tarda tanto tiempo en secar, puede ser como muy lento el proceso de aquí a que esté seco para que lo puedas pasar al escáner. Entonces me parecía que el óleo funcionaba mejor para obras que su finalidad sea el producto final, o sea, una obra en bastidor que puedas exponer o poner en algún lugar. Dentro de esa investigación que estaba haciendo y aprendiendo, vi que muchos artistas que se dedicaban a eso
dentro de las técnicas análogas trabajaban muchísimo el gouache y la acuarela. Y yo, wow, quiero aprender. Yo siempre había querido aprender acuarela desde que estaba en prepa, pero cuando estaba en esa edad y les decía que solo se podía tomar clases con los artistas locales, ellos no manejaban la acuarela y las pocas personas que había escuchado algo de la acuarela me decían, no, es dificilísimo, no, súper difícil. Entonces siempre había traído esa espinita, que aclaro que si tú también has escuchado eso, la acuarela y cualquier pintura no son súper difíciles, o sea, es cosa de perder el miedo e intentarlo y no pasa nada y el objetivo nunca es que te quede una gran obra de arte hermosa, preciosa, porque así no se empieza experimentando, se empieza practicando y poco a poco el resultado podrá parecer más estético. Sin embargo, empezar con esa carga emocional y ese peso te puede frenar mucho. Afortunadamente para esta época en la que ya estaba experimentando y quería buscar formas de cómo dedicarme a la ilustración de forma profesional, ya tenemos mucho más acceso a la información. El inglés siempre me ayudó mucho, sobre todo a la hora de investigar y a la hora de tener más acceso a clases, artículos de blog, más información. Por eso me emociona tanto y de verdad estoy muy contenta que Skillshare está trabajando por ampliar su catálogo de clases en español y cada vez hay más artistas generando información en español porque el lenguaje inevitablemente genera una brecha de acceso al conocimiento y acceso a la educación. Y sí estoy muy comprometida y muy emocionada porque cada vez más personas compartan su conocimiento en español, porque por supuesto que eso se traduce en oportunidades para más personas. Así que yo veía que se pintaba con acuarela y con gouache mucho. También en técnicas digitales, pero de eso hablaré más adelante. Y por ejemplo, si te gusta trabajar en técnicas digitales como con Procreate y usar pinceles que simulen la textura de acuarela o de gouache, es muy útil, es muy bueno primero pintar con la técnica análoga, o sea, la técnica real, la acuarela sobre el papel y el gouache, para que entiendas cómo se comportan estos materiales realmente y después si lo replicas en digital simule mejor esa apariencia. Pero bueno, yo en ese momento estaba full con todas las técnicas análogas, que es en lo que me gusta mucho experimentar. Sí tengo experiencia en digital, pero creo que más en tema de diseño y no tanto en ilustración. Entonces, como apenas estaba empezando y había dejado mi trabajo, realmente tenía muy poco dinero, vivía como muy al límite y comprar todos esos materiales pues es caro. Y sobre todo porque yo tenía desde ese entonces, y es algo que promuevo, la conciencia de que es mejor comprar materiales con buena calidad de pigmento en lugar de comprar muchos materiales de mala calidad. Y sobre todo si yo me quería profesionalizar, sí necesitaba esos buenos materiales porque aunque sí recomiendo que si estás por empezar, empieces con lo que tengas y con lo que puedas, a la hora de intentar profesionalizarte, sí creo que vale la pena hacer pequeñas inversiones en cosas que van a elevar la calidad de tu trabajo. Entonces, para mí el tema de materiales de buena calidad era importante. No significaba que tenía que comprar el material más caro tampoco, pero sí que tuviera un pigmento de buena calidad. Y como no podía comprar todos los miles de colores porque realmente hay muchísimos, cada marca ofrece una amplia cantidad de colores, dije, no, lo que necesito hacer es comprar menos colores y aprender teoría del color para aprender a mezclar. Entonces me compré 4 tubitos de gouache, uno de color rojo primario, azul primario, amarillo primario, otro blanco, y me compré una tinta china negra porque cuando pintaba con gouache me gusta delinear un contorno negro en la tinta china. Me compré papel de Mix Media Canson, que es
bueno para wash. Aguanta un poco acuarela, pero como tiene un gramaje menor de 300 gramos, ya si pones mucha acuarela sí se te arruga, pero para wash que tiene humedad, pero no tanta humedad como la acuarela, sí funciona bien. Me compré unos cuantos pinceles y cinta. En ese momento usaba la cinta azul, ahora descubrí la cinta amarilla, me gusta más porque tiene menos pegamento y maltrata menos la hoja. Y creo que ya. Entonces, con eso empecé a pintar y experimentar y me empezó a gustar muchísimo, empecé a compartir en redes, me empezaron a surgir oportunidades y una de las primeras oportunidades que me surgió, que fue maravilloso en ese momento, me emocioné demasiado, fue ilustrar un cuento infantil. Yo estaba enloquecida de que me dieran ese trabajo. Tenía que hacer muchísimas ilustraciones, diseñar personajes, hacer el diseño editorial, todo. La verdad es que sí fue un proyecto muy completo. Aprendí muchas cosas, exploré muchísimo la técnica, los materiales. Era mi primer trabajo profesional bien remunerado, en el que me estaban pagando una cantidad de 5 cifras en pesos mexicanos, eso significa 4 cifras en dólares americanos, y tenía un presupuesto de unos 5,000 pesos, creo, para materiales, que es poquito menos, alrededor de $300, lo cual sí es una buena cantidad si te alcanzas a comprar bastantes cosas. Sin embargo, tenía que hacer tantas ilustraciones que también tenía que hacer rendir ese material. Así que me compré mis primeras acuarelas. Ya tenía unas antes que eran muy viejitas y estaban medio malonas, entonces me compré unas acuarelas, me compré wash, me compré pinceles, papel, todo, ¿no? Yo estaba fascinada. Fui a la papelería, fui a Lumen, que es una papelería de arte aquí en México, y me entregaron una bolsotota gigante con toda mi compra de materiales. Nunca había comprado tanto material en un solo día. Para mí eso era mejor que Navidad y mejor que cualquier cosa, el realmente surtirme de buen material por primera vez. También era una oportunidad para mí de explorar más esas técnicas que había estado viendo tanto, porque mi experiencia principal y los materiales que ya tenía era todo en óleo, y gouache lo estaba experimentando apenas y la acuarela la había practicado muy poco, entonces iba a mezclar todo. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención y que quería hacer en ese cuento era que las ilustraciones tuvieran texturas muy ricas, diversidad de texturas. Entonces, todos los personajes eran personajes, personas y personajes animales. Los ilustré en gouache y luego los fondos, los escenarios en donde se encontraban, a veces eran en acuarela, algunos eran fondos abstractos en acuarela y otros eran fondos más como un lugar o un espacio físico más tangible. Los hacía también en óleo y luego todo lo escaneaba, y en Photoshop hacía como collage de unir fondos con personajes, con animales, etc. También ese proceso se me ocurrió mucho por mi formación en diseño, porque había fondos en donde se iba a repetir más de una escena, y si yo pintaba la escena toda junta, los personajes con el fondo, significaba que iba a tener que pintar ese fondo varias veces, y además de que no me iba a quedar idéntico, era hacer mucho retrabajo, ¿no? Entonces era mejor para mí, más eficiente, mayor practicidad. Entonces estaba yo con mi bolsa gigante de Lumen llena de materiales, estaba tan emocionada. Terminé de comprar esos materiales y después tenía que ir a una junta en un café de no sé qué, y puse la bolsa de materiales en la cajuela de mi coche, pero me acuerdo que yo estaba en la junta así de que ya me quiero ir, ya que se termine esta junta, me urge ir a estrenar todos esos materiales. Y recuerdo que había escuchado como una anécdota de algún amigo o alguien que le habían roto un cristal de su coche y se lo habían abierto y le habían robado lo que tenía dentro. Y yo estaba tan preocupada de que no quiero que me roben mis materiales. Para mí era un gran tesoro que estoy segura que ningún ladrón iba a valorar. Afortunadamente
no me robaron nada y ya llegué a mi casa, que ahí tenía un estudio, y me puse a explorar, a pintar con los materiales para hacer rendir ese presupuesto de materiales que tenía. En el wash solamente compré los colores primarios y el blanco, o sea, rojo, amarillo y azul más blanco, y me decidí a solo utilizar esos y a partir de esos estudiar la teoría del color y mezclar y mezclar y mezclar para poder hacer los demás colores. Entonces, como en wash literal no tenía ningún otro color, practiqué muchísimo cómo mezclar colores y cómo hacer colores, y después me fui enterando que existían armonías de color, que son diferentes formas de combinar un color al lado de otro que hacen que se fortalezcan entre sí y que de forma inconsciente los percibamos con mucha más estética. Es más probable que a una persona le agrade algo que tiene armonía de color versus otra cosa que no la tiene. Y estas armonías las encontramos en la naturaleza y en muchísimos productos diseñados por el ser humano, porque tanto los diseñadores como personas de marketing, como comunicólogos, como de todas las áreas del conocimiento, estudian la teoría del color, la psicología del color y todo eso, porque tiene que ver con muchas cosas. Entonces así fue como me adentré al mundo del color. Después, cuando comencé a dar clases, yo primero empecé a dar clases en Querétaro en un taller presenciales. Eso fue mucho antes de la pandemia, tenía unos cuantos alumnos. Les enseñaba teoría del color. Así era lo primero que les enseñaba, y después ya era así como pinten lo que quieran y los voy guiando y ayudando, exploren sus intereses, etc. Entonces después llega la pandemia y las clases virtuales se volvieron más como de un tema en específico. Entonces el enseñar el color me parecía como la base de todo. Y en todas las clases que diseño siempre menciono cosas del color y siempre explico y doy las bases, pero en la clase que sí es únicamente de color, que es la que tengo en Skillshare, es donde abarco todo, porque es un tema tan profundo con tantas cosas que sí quise crear esa clase y que se quede ya grabada y que la gente la pueda ver por los años de los años y los siglos hasta el tiempos del futuro y los carros voladores, no se crean. Pero es una clase que ya está, que no depende de mi tiempo y que yo la abra en este momento y luego no y etcétera, sino que ya está hecha, la gente la puede ver cuando quiera, porque me parece la base de todo. Y todas las demás clases que voy creando, como los workshops en vivo, tanto en Zoom como presenciales, referencian un poco a esa clase de color, porque ahí es donde exploramos toda profundidad. Y dentro de las buenas noticias que les quiero dar es que la tercer clase de Skillshare que ya estoy preparando es hacer esa clase, la versión en español, lo cual me emociona muchísimo porque actualmente está en inglés con subtítulos en español, portugués, francés y varios idiomas, pero sí la quiero tener toda en español porque justo es la base de todo. Entonces, si nunca has estudiado teoría del color, te recomiendo que lo hagas. Te va a servir muchísimo. Y si ya lo has hecho más o menos, pero todavía tienes dudas o te cuesta trabajo entender el tema de armonías del color o cómo mezclar o cómo crear colores neutros a partir de los colores primarios o la temperatura del color o lo que sea, repasar el tema de teoría del color también me parece algo muy bueno, y repasarlo se hace el refrescar el conocimiento, porque a veces, alguna vez escuchamos algo de eso pero se nos olvida, el volver a explorar, el hacer ejercicios, el observar en la naturaleza a tu alrededor. Y bueno, en las notas del episodio hay un link especial en donde pueden ver esa clase gratuitamente y pueden vivir la experiencia de Skillshare, en donde pueden ver miles de otras clases, pueden hacer sus ejercicios. El proyecto final de esa clase es crear un portafolio de estudios del color y lo puedes subir y ahí puedes comentar y más gente puede verlo y se interactúa muy padre, porque Skillshare está construido desde la idea de formar una comunidad que comparte habilidades, que comparte conocimiento. Entonces, pues, ¿qué les digo? Observen color, exploren color y diviértanse.
ayuda a otras personas en su proceso creativo. Si te gustó este episodio, compártelo con ellas. Estoy segura te lo van a agradecer. Y si quieres ayudarme a mí, deja tu review sobre qué te pareció este podcast. Lo aprecio mucho. Transmitiendo desde la caja sonido. Gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística. Gracias a Skillshare por su patrocinio y a Bisbee por hacer magia en la edición. Soy Ana María MJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales, Instagram, @AnaMariaMJ_. Nos escuchamos pronto y recuerda, sigue creando.